El rugido de los tambores, el olor del hollín y los gritos que se reflejan en las paredes de piedra. Te encuentras al pie de una ciudad que parece inexpugnable y te preguntas, ¿cómo se puede atravesar esta muralla de varios metros de espesor, construida con enormes bloques de piedra? Los romanos encontraron la respuesta, pero el precio de esta respuesta fue tiempo, sangre y una resistencia sobrehumana. Y al final de esta historia tendrás que preguntarte, ¿habrías podido soportar lo que ocurría dentro del ariete romano? Los historiadores escribieron, ya en tiempos del asedio de las ciudades griegas en el sur de Italia, en el siglo III antes de nuestra era, los romanos comenzaron a utilizar pesadas construcciones de madera, cubiertas con cuero y hierro. Polibio mencionaba que tales máquinas cambiaban el curso del asedio. Allí donde las murallas se consideraban eternas, aparecía una grieta. Imagina un enorme armazón de madera, cubierto con pieles crudas de toro. Esto no era solo protección, esto era el ariete, su corazón, un largo tronco, suspendido en cadenas que podía acelerarse y golpear la piedra con una fuerza comparable a la embestida de un animal. Precisamente de esta imagen nació el nombre, Aries, carnero, la palabra romana para el ariete de combate. La piel, extendida sobre el armazón, absorbía el olor del humo y del hollín. Las pieles crudas no se elegían por casualidad, retenían la humedad por más tiempo y no se inflamaban por las flechas con brea ardiente. Dentro del ariete, oscuridad, el rugido de los golpes y la sensación de que te encuentras en una criatura viva que respira contigo. César en sus escritos decía que sin arietes las murallas de la Galia se podrían haber asaltado durante semanas, pero con ellos las grietas aparecían ya después de unas pocas horas de golpes. Era un instrumento que rompía no solo la piedra, sino también la voluntad de los sitiados. Y aquí surge por primera vez el término clave, vinilla. Así llamaban a los cobertizos móviles de madera que protegían a los legionarios mientras acercaban el ariete a la muralla. En esencia, eran los primeros escudos móviles sobre ruedas, hechos para acercar la destrucción, y sin embargo, ninguna protección podía ocultar la tensión que experimentaban los legionarios. Salir bajo las murallas, escuchar cómo desde arriba vuelan piedras y aceite ardiente, y arrastrar sobre sí una máquina que pesaba varias toneladas, esto no era simplemente una misión militar, era un desafío al límite humano. Pero, ¿qué hacía que los romanos creyeran que la madera y el hierro podían romper la piedra que durante siglos había protegido las ciudades? La respuesta reside en su preparación, y precisamente a ella nos acercaremos a continuación. Puedes escucharlo antes de verlo. El crujido de la madera, los golpes de las hachas, el sonido del hierro contra los clavos. Esto no es un campo de batalla, sino un gigantesco taller al aire libre. Antes de que el primer golpe del ariete resonara en las murallas de la ciudad, los romanos convertían el campamento en una fábrica de destrucción. Aquí nacía la bestia viva, que debía atravesar lo que parecía eterno. Las fuentes informan que tales máquinas se construían directamente en el lugar del asedio. Livio escribía que para esto se destinaban destacamentos enteros de ingenieros, fabri, subordinados al tribuno militar. No eran guerreros con espada, sino maestros del hacha y la sierra, sin los cuales el ejército no habría podido conquistar ciudades. Y en sus manos, cada tabla se convertía en parte del futuro ariete. Ahora imagina decenas de troncos de roble, extendidos en fila, y hombres que los cargan sobre los hombros. El peso de un solo tronco, que se convertiría en el corazón del ariete, podía alcanzar varios cientos de kilogramos. Para suspenderlo en cadenas se requerían poleas y cuerdas, extendidas con una precisión comparable a los mecanismos de las grúas modernas. Este tronco se llamaba Aries, carnero, porque sus golpes contra las murallas recordaban el choque furioso de un animal cornudo,
Dentro del campamento todo estaba subordinado al cálculo. Los hallazgos arqueológicos muestran, los romanos utilizaban ruedas de madera y aros de hierro para que el ariete pudiera rodarse hasta las murallas. Pero la construcción misma era vulnerable al fuego, y aquí surgía un detalle especial. Las pieles crudas que ya hemos encontrado costaban caro, y para su entrega se requerían caravanas con provisiones y agua. A veces el asedio consumía más suministros que la batalla misma. En este momento aparece un nuevo término, testudo. Esta era la formación de legionarios que marchaban junto al ariete, cubriéndolo con escudos. Imagina una enorme tortuga de bronce y madera que se acerca lentamente a las murallas. Sin esta pared viva de hombres, la máquina misma no habría sobrevivido ni una hora bajo el bombardeo. Y debes entender la escala. Para mover el ariete se requerían decenas de soldados. Empujaban la máquina, regaban las pieles con agua, sostenían las vigas y mientras tanto escuchaban cómo desde arriba llovían piedras. Sabían que en cualquier momento el techo del ariete podía romperse y dentro se convertía en una trampa. Pero aún así seguían avanzando. El historiador moderno Goldsworthy escribía que la técnica de asedio de Roma no era simplemente una copia de la griega. Los romanos la llevaron al límite de la eficiencia. Tenían un cálculo preciso, logística, división de obligaciones. Lo que otros ejércitos hacían por intuición, los romanos lo convertían en un sistema frío. Ahora imagínate la preparación misma para el golpe. Primero los legionarios se formaban en formación defensiva, sacaban la máquina al pie de la muralla, luego enganchaban el tronco, verificaban las cadenas y solo entonces los primeros guerreros entraban adentro. Allí estaba oscuro, sofocante, olía a cuero mojado y resina, y cada uno de ellos entendía. No eran simplemente combatientes, eran parte de la máquina misma. Pero incluso con una preparación ideal, había un momento de verdad. Cuando el rugido del ariete tocaba por primera vez la muralla, todo cambiaba. La batalla se convertía en una lucha de resistencia. Lo que experimentaban los legionarios adentro en los primeros minutos del golpe, esa será nuestra siguiente parada. El primer golpe siempre sonaba como un disparo de trueno. El silencio que colgaba sobre las murallas se desgarraba con el rugido seco de la madera contra la piedra. Dentro del ariete todo se estremecía, las vigas temblaban, las cadenas crujían y el pesado tronco, como un corazón vivo, se iba hacia adelante y hacia atrás, chocando una y otra vez contra la carne pétrea de la ciudad. Para quienes estaban adentro, esto no era solo un sonido. Era un ritmo que calaba hasta los huesos, convertía la respiración en tirones cortos y los pensamientos en espera del siguiente golpe. Los historiadores antiguos señalaban que los primeros minutos del ariete eran decisivos. César escribía sobre cómo los defensores de la Galia reaccionaban al instante. Desde arriba volaban flechas, piedras, antorchas con brea ardiente. Todo lo que podía romper, quemar o al menos retrasar el ariete se desplomaba desde las alturas. En este momento los guerreros dentro de la máquina se encontraban en una trampa. Si el techo resistía, continuaban. Si se rompía, todos morían en cuestión de segundos. Y ahora imagina la oscuridad adentro. La única luz son las franjas de humo y fuego que se filtran por las grietas. El aire espeso, lleno de hollín y olor a cuero mojado. Los guerreros empujan pesadas vigas, aceleran sincrónicamente el tronco, y cada golpe resuena como un rugido en sus pechos. Allí donde habrías querido respirar profundamente, los guerreros aprendían a respirar superficialmente, para no ahogarse. Esto es el verdadero adversus murum, combate contra la muralla, término que los romanos utilizaban para designar el inicio del asalto. En este momento entraba en escena la figura del centurión. No se encontraba afuera, sino que a menudo entraba dentro del ariete, para mantener el ritmo y no permitir que los guerreros perdieran la sincronización. Su voz silenciaba los golpes, órdenes cortas como golpes de martillo. 1,
2. Y el tronco golpeaba nuevamente la muralla. En esto consistía la particularidad del ejército romano, incluso dentro de la máquina, donde parecía que no había lugar para el orden, reinaba la disciplina. Los hallazgos arqueológicos en Jerusalén y Masada confirman. Los primeros golpes de los arietes dejaban en las murallas huellas, como de un cincel gigantesco. Las piedras comenzaban a agrietarse y los defensores entendían, el tiempo trabajaba contra ellos, pero precisamente el inicio del golpe era lo más tenso. O la muralla resistía y el ariete se quemaba, o los romanos lograban afianzarse y convertir cada golpe en un paso hacia la ruptura. Ahora presta atención a los detalles. Los guerreros que empujaban la máquina cargaban sobre sí un peso no menor a 20 kilogramos de equipo. Sus corazas, escudos, cascos se calentaban bajo el sol, convirtiéndose en un horno. Bajo el ariete, en la oscuridad, este calor se intensificaba, y precisamente por eso siempre marchaban juntos soldados con ánforas de agua. Regaban la piel del ariete, daban de beber a los guerreros, apagaban las primeras lenguas de fuego. Sin esta cadena de apoyo, la máquina habría muerto en los primeros minutos. Un nuevo término nace precisamente aquí, catapulta. Aunque las catapultas son un arma de asedio separada, a menudo se utilizaban en paralelo con el ariete. Mientras unos golpeaban la muralla, otros eliminaban a los defensores de las murallas para reducir la presión sobre el ariete. Esto se parecía al apoyo táctico moderno. Sin cobertura de fuego, cualquier ofensiva se convierte en suicidio. Y sin embargo, incluso con apoyo, el inicio del ariete siempre era una prueba. Golpe tras golpe, la piedra comenzaba a ceder, pero los guerreros adentro sentían cada segundo cómo la muralla se resistía. Gemía, pero no se rendía. Esta era una lucha no solo del ejército contra la ciudad, sino del hombre contra la piedra. Y aquí surge la pregunta principal: ¿cuántos golpes se necesitan para que la piedra se rinda? ¿Cuánta fuerza se necesita para convertir una grieta en una brecha? La respuesta a esto residía en la culminación, a la cual ya nos hemos acercado muy cerca. El rugido se volvía ensordecedor. Cada nuevo golpe del ariete resonaba no solo en la piedra, sino también en los cuerpos de los guerreros adentro. Parecía que sus huesos también comenzaban a agrietarse al compás de la muralla. Desde afuera, este sonido recordaba los golpes de un enorme tambor de guerra. Adentro, se convertía en una vibración insoportable que tapaba los oídos. Precisamente en este momento comenzaba la verdadera prueba. La muralla comenzaba a ceder. Polibio escribía que cuando en la mampostería de piedra aparecían las primeras grietas, la ciudad comenzaba a entrar en pánico. Los defensores entendían, tenían solo horas, a veces minutos, para detener el ariete romano. A las murallas sacaban las piedras más pesadas, preparaban barriles con brea ardiente, arrojaban abajo ganchos de hierro, intentando enganchar y volcar la máquina. Y todo esto se desplomaba sobre los legionarios que permanecían adentro, en la oscuridad de madera. Ahora imagina este espectáculo. Desde arriba vuela un enorme bloque, golpea el techo del ariete, y todo el armazón se estremece. El polvo cae en los ojos, las vigas crujen, pero la máquina resiste. Los guerreros adentro pierden el ritmo, pero el centurión vuelve a alzar la voz. Grita, silenciando el estruendo. Devuelve la respiración al compás de los golpes. Este ritmo es lo único que los mantiene alejados del caos. El detalle técnico aquí se vuelve decisivo, la suspensión. El tronco del ariete colgaba de cadenas y cuerdas, y precisamente ellas le permitían acelerarse. El término para esta construcción era suspensura. Sin ella, el ariete no habría podido dar golpes con tal fuerza, y con ella, cada aceleración se convertía en un golpe que sacudía la tierra bajo los pies. Y entonces ocurría el punto de quiebre. La piedra comenzaba a resquebrajarse. Primero una pequeña grieta, luego un crujido que incluso los sitiados escuchaban. Era como el sonido del hielo rompiéndose en primavera, solo que 100 veces más fuerte. Y con cada golpe, esta grieta se expandía.
Los guerreros dentro del ariete sabían, estaban en el umbral de la ruptura, pero precisamente este momento era el más mortalmente peligroso. Livio mencionaba que las ciudades a menudo intentaban hacer una salida precisamente cuando el ariete comenzaba a vencer. Un golpe súbito desde las puertas, un ataque nocturno, fuego llevado en la oscuridad. Para esto los romanos siempre mantenían una reserva cerca. El legado, comandante del asedio, distribuía de antemano los destacamentos. Unos golpeaban las murallas, otros cubrían el ariete, terceros permanecían listos para enfrentar al enemigo en las puertas. La arqueología confirma que tales batallas costaban decenas y a veces cientos de vidas en una sola noche. En Masada fueron encontrados rastros de incendios y derrumbes que muestran los defensores luchaban desesperadamente, pero la máquina romana lentamente, paso a paso, de todas formas acercaba el desenlace. Los detalles sensoriales aquí se vuelven especialmente duros. El calor de la brea ardiente, el hedor del hollín, los gritos de los heridos, el estruendo de la madera y la piedra, todo esto se mezclaba en una orquesta pesadillesca. Y los guerreros dentro del ariete sabían, mientras golpean, mientras el ritmo no se interrumpe, la ciudad tiene solo un futuro, la brecha. Y precisamente aquí entra en juego un nuevo término, cohorte. No es simplemente una unidad militar, era la columna vertebral del ejército romano. Cuando en la muralla aparecía un agujero, precisamente la cohorte era la primera en irrumpir adentro. Es decir, las personas que acababan de empujar y defender el ariete se convertían en los primeros en tomar la brecha por asalto. La culminación siempre terminaba igual: grito, estruendo, derrumbe. La piedra se rendía. La muralla, considerada inexpugnable durante siglos, de repente se convertía en un montón de escombros, y en este momento toda la ciudad entendía, después comenzaría lo más terrible. Pero, ¿cómo era este final para los sitiados? ¿Qué significaba el desenlace del ariete no solo para la piedra, sino también para las personas dentro y fuera? La muralla no se derrumbó de inmediato. Primero, solo piedras individuales comenzaron a caerse. Luego, una grieta, parecida a un rayo negro, cortó la mampostería. El último golpe del ariete sonó como si se derrumbara la tierra misma. Los bloques de piedra rodaron hacia abajo, levantando una nube de polvo, y de repente, ante la legión, se abrió la brecha. Para los sitiados este era un momento de horror. Para los romanos, la señal para el impulso decisivo. Apiano escribía que precisamente en este instante el desenlace del asedio se volvía evidente. Ninguna ciudad podía resistir si el ariete llevaba el asunto hasta la brecha. Pero junto con este momento llegaba también la etapa más cruel de la batalla. Ahora la guerra se convertía en combate cuerpo a cuerpo. Cada piedra, cada fragmento se convertía en arma. Debes imaginar lo que ocurría dentro del ariete en los últimos minutos antes del asalto. Los guerreros que durante horas habían empujado la pesada máquina ahora debían soltar las vigas, salir afuera y ser los primeros en entrar por la brecha. Allí donde un segundo antes escuchaban el rugido de los golpes, ahora les esperaba el sonido de espadas y lanzas. Esta transformación de constructores de la máquina a asaltantes era la esencia de la disciplina romana. Aquí entraba en escena el legado, comandante supremo del asedio. Su decisión lo determinaba todo: si lanzar inmediatamente las cohortes a la brecha o esperar hasta que se asentara el polvo. El historiador moderno, Sayer, señalaba que tales minutos eran los más peligrosos para los romanos. Un asalto demasiado temprano podía llevar a la muerte de cientos de guerreros. Demasiado tardío permitía a los defensores fortalecer la brecha. Un nuevo término aquí suena especialmente vívido: ordo. Así llamaban los romanos al orden de batalla. La brecha no se podía tomar en el caos. Las legiones se movían en ordo, líneas precisas que rompían los restos de la resistencia. Imagina una ola que se acerca a la orilla.
primero estrecha, pero densa, y luego cada vez más ancha. Así también las cohortes llenaban la brecha, convirtiendo el agujero en la muralla en una nueva frontera de Roma. Los hallazgos arqueológicos en Numancia muestran, después de la ruptura por el ariete, los romanos no dejaban nada al azar. En el lugar de las puertas destruidas encontraron vigas carbonizadas y rastros de múltiples cuerpos. Esto significa que la batalla continuaba hasta el último defensor. Y aquí llegaba un momento del que raramente se habla. ¿Qué pasaba con el ariete después de que se hacía la brecha? Permanecía atrás, muerto y quemado, como una bestia consumida. Ya no lo empujaban, no lo regaban con agua. Los guerreros lo abandonaban, como los soldados dejan un escudo en el campo de batalla. La máquina que durante horas había respirado junto con ellos se convertía simplemente en un montón de madera y cuero. Pero precisamente en esta muerte del ariete residía su victoria. Vivía una vida corta y furiosa, y moría en el momento en que la ciudad se rendía. Y aquí es importante recordar las cifras. Polibio escribía que durante los grandes asedios, por ejemplo Siracusa, en la construcción de arietes se invertían semanas, a veces meses, pero un golpe exitoso podía decidir el destino de la ciudad en cuestión de horas. El precio de estos golpes se medía no solo en tiempo y madera, sino en las vidas de cientos de legionarios. Para Roma el desenlace siempre era el mismo. La brecha se convertía en puerta. La ciudad o se rendía, viendo que la resistencia era inútil, o perecía en ruinas. Para los legionarios era el fin de una pesadilla y el comienzo de otra. Quienes habían pasado horas dentro del ariete, ahora debían dar el paso hacia donde irrumpía Roma, en las casas, calles y destinos de las personas. Y precisamente aquí surge una nueva pregunta. Si las piedras cedían al hierro y la madera, ¿qué ocurría con los corazones de quienes se encontraban dentro de esta máquina? Cuando la brecha fue tomada y la ciudad caía, el destino del ariete parecía decidido. Ya no se necesitaba más. Y sin embargo, precisamente aquí se oculta la clave para entender la fuerza romana. El ariete no era simplemente una máquina, era un símbolo. Símbolo de que la voluntad humana es capaz de atravesar incluso la piedra. Y en esto residía la lección principal que Roma dejó a los descendientes. Tácito escribía que el asedio sin ariete podía alargarse meses, pero con él todo se resolvía en cuestión de días. Las cifras lo confirman. Si un asalto común costaba cientos de muertos por cada metro de muralla, los golpes del ariete reducían estas pérdidas a la mitad. El ariete se convertía en arma del tiempo, se lo robaba a los defensores y se lo regalaba a los legionarios. Pero, ¿qué ocurría con quienes estaban dentro de esta máquina? Sus cuerpos dolían por los golpes, los oídos les zumbaban aún durante días, los ojos les lloraban por el humo y el hedor. Para ellos el ariete no era simplemente un arma, sino una prisión en la que había que resistir durante horas. Los investigadores modernos señalan, era una experiencia al límite de la resistencia humana, y precisamente por eso tales guerreros se consideraban la élite de la disciplina. Aquí nace un nuevo término, disciplina. En el entendimiento romano, esto no era simplemente la palabra disciplina, era la idea de que cada guerrero es solo parte de un mecanismo, y la máquina funciona mientras cada uno cumple su rol. El ariete era la encarnación física de esta idea, madera, hierro y hombres unidos en un todo. La arqueología confirma esta imagen. En Jerusalén fueron encontrados rastros de brechas en las murallas y restos de construcciones carbonizadas. Estos hallazgos muestran, el ariete vivía y moría junto con el asedio. Sus restos permanecían en las cenizas y junto con ellos la memoria de cómo el ejército romano rompía ciudades. Pero lo más importante, las consecuencias a largo plazo.
Después de las guerras de asedio en la Galia y Judea, la técnica romana se convirtió en el estándar para los ejércitos futuros. Los ejércitos medievales copiaban los principios romanos, aunque no siempre podían repetir su eficiencia. Incluso las doctrinas militares modernas reconocen: sin logística, disciplina y técnica, ninguna fuerza es capaz de tomar una fortaleza. Ahora, regresemos a la pregunta que dejamos al principio. ¿Qué ocurría dentro del ariete romano? Allí no había heroísmo en el sentido habitual. Había calor, oscuridad, hedor, golpes y miedo. Pero precisamente la capacidad humana de soportar esto convertía la madera y el hierro en un arma que cambiaba los destinos de los imperios. Y ahora imagínate en su lugar, horas en la oscuridad, en el estruendo, en el calor, empujando una máquina que puede en cualquier segundo incendiarse y sepultarte bajo ella. ¿Habrías podido soportar esto? ¿Habrías podido convertirte en parte del ariete? ¿Parte de una fuerza sin nombre que rompe la piedra? La respuesta a esta pregunta cada uno la da por sí mismo, pero una cosa es clara: precisamente tales guerreros, tales máquinas y tal disciplina hicieron de Roma lo que es en la historia. Y cuando hoy miramos las ruinas de las ciudades antiguas, no vemos solo piedras, vemos huellas de arietes, huellas de una voluntad de hierro que dejó su golpe en la eternidad. Ahora, conociendo esta historia, puedes preguntarte: ¿qué queda en ti de aquellas personas que soportaron los golpes en la oscuridad del ariete? Y si mañana ante ti se levanta una muralla, no de piedra, sino de dificultades, ¿tendrás fuerzas suficientes para atravesarla?